días, Dios les bendiga esta mañana. Damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más en el canal de la Nueva Familia. Hoy es un programa muy especial. Tenemos un testimonio muy lindo, poderoso, que revela, ¿verdad? Y muestra la existencia de Dios y su poder, sobre todo el poder, su misericordia, su amor. Hoy me acompaña hermana Alejandra. Dios le bendiga, hermana Alejandra. El Señor la bendiga grandemente. Gracias por aceptar la invitación. Y María Fernanda también, que es la niña en la cual Dios hizo un milagro, y por eso estamos aquí esta mañana para compartirle las maravillas de Dios que ha hecho en Fernanda. Y hoy quiero hacer una oración con ustedes. Si usted no ha orado esta mañana, pues aproveche este momento. Le vamos a dar gracias al Señor y decirle al Señor que sea Él el que tome el control de este programa, y vamos a honrar su nombre. El nombre del Señor sea siempre honrado, sea siempre glorificado. Así que oramos esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias esta mañana, Señor Jesús. Dice tu palabra, Dios, que cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor. Y hoy declaramos esa palabra en nuestra vida. Bendecimos la vida de los televidentes, Padre, de aquellas personas que van a ver el programa, que lo van a ver en su reprise, Señor. Hoy, Señor, te damos a ti la gloria, la honra, el honor. Bendigo a mi hermana Alejandra, Señor, a su hija María Fernanda. Padre, te doy gracias por sus vidas. Y, Señor Jesús, esta mañana tú recibes toda la gloria, la honra y el honor, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermana Alejandra, fuera de cámara estábamos hablando que usted siempre quiso testificar lo que Dios hizo en María Fernanda, y yo creo que hoy es una oportunidad de verdad que Dios le está dando para poder compartir lo que Dios hizo en María Fernanda. Lo que a mí me impacta, y le decía yo a usted, que Dios me dio la oportunidad de cuidar a esta niña, porque yo en ese entonces, cuando María Fernanda nació, yo servía en sala cuna, y todos los domingos sus padres la llevaban ahí, y yo conocía a la niña, y es algo que me impacta, porque yo hoy puedo ver algo grande, poderoso que el Señor hizo en esta niña. Esta niña no hablaba, y yo le voy a hacer unas preguntas a su mamá, porque ella es la que más sabe, ¿verdad? Porque es su hija, y que ella nos pueda compartir. Hermana, sobre todo Dios la bendiga. ¿Al cuánto de tiempo de edad ustedes se dan cuenta del problema de María Fernanda? Bueno, María Fernanda empezó desde los 2 meses, empezó ella a enfermarse, y de repente ella empezó, como que se le iban los ojitos, pero no, ¿cómo le explicara yo? Ella se le tragaban los ojitos, pero lo cafecito del ojo se le iba para abajo y quedaba solo la bolita blanca de su ojo. Entonces nosotros nos asustamos con mi esposo y la llevamos al IX. Ya estando en el IX nos dijeron de que le iban a hacer exámenes, pero de repente salió una doctora, y mi nena tenía 2 meses, y me la sienta en la camilla y me la pone, pero así como algo molesta a la doctora, y me dice: ¿usted no se ha dado cuenta qué es lo que tiene su hija? No, le dije yo. Mírenla, me dijo, y la agarró de sus 2 bracitos y la sentó y me dijo: mire, su hija tiene síndrome de Down, me dijo. ¿Cómo es posible que usted no se ha dado cuenta? Y cuando la doctora me dijo eso, pues yo lo que hice fue llorar, porque ¿quién va a querer que su hijo esté enfermo, verdad?
y me salí llorando y le fui a decir a mi esposo, él me estaba esperando afuera y me dice ¿qué es? Entonces yo le empiezo a explicar lo que me dijo la doctora y me dice, pues si la nena así es, pues la vamos a cuidar y la vamos a querer igual, me dijo, no te preocupes, me dijo, solo pidámosle a Dios. Bueno, y después de eso, pues me la internaron 4 días en el IX. No sé si al segundo o al tercer día me le hicieron una tomografía y gracias a Dios pues la tomografía salió bien. Y ya cuando me la iban a dar para llevármela a la casa me dieron una orden de que yo la tenía que llevar a Guate para ver qué tipo de síndrome tenía ella. Entonces yo le dije a mi esposo que qué hacíamos, que yo no la quería llevar. Y él me dijo, no la llevemos, me dijo, solo pidámosle a Dios y que Él se encargue de ella. Y eso fue lo que hicimos, esperar en Dios. Amén. Sí, yo me acuerdo que en unas ocasiones hacía, como nosotros siempre, yo siempre, ¿verdad? La gloria es para Dios, siempre he ayunado los días lunes y los días miércoles. Y yo me acuerdo que en algunas ocasiones usted siempre pidió ayuno en su casa y nosotros fuimos. Y la gloria es para Dios y yo soy testiga de todo esto porque las veces que fuimos siempre yo prediqué, me acuerdo. Y Dios siempre le daba una palabra de esperanza a usted. Siempre le daba una palabra de esperanza. Y yo me acuerdo que seguían trayendo a la niña. A mí me impacta, hermanas, hermanos, porque la niña no tenía pelo. Tenía unos 3 pelitos nada más en el centro de su cabecita y era totalmente peloncita. Entonces yo la recuerdo perfectamente bien a la bebé, ¿verdad? Que era una bebé en ese entonces. Y hoy me impacta el Señor porque tiene 10 años. Y luego yo creo que la niña no hablaba, ¿verdad? Ella no mencionaba ni una palabra, solo me decía mamá y me señalaba las cosas que ella quería. Y era lo único que decía, no me decía ni una otra palabra. Entonces cada vez que íbamos al ayuno, pues yo pedía oración para que Dios hiciera la obra en ella y que ella pudiera hablar. Amén, ¿verdad? amén. Que ella pudiera hablar y gracias a Dios, pues hoy aquí está. Hoy aquí está, es algo maravilloso ver las maravillas de Dios. Y a los cuantos años empezó a hablar ella, ya palabritas así más claras. Ella empezó a hablar como a los 3 años. Como a los 3 años ya ella empezaba a pronunciar sus palabras, ya pues gracias a Dios también le empezó a salir el pelo. El pelo tardó un poco más, ¿verdad? Pero lo que importaba era que ella hablara, ¿verdad? Y desde los 3 años me acuerdo yo que ya Dios empezó a hacer la obra en ella. Amén, amén. ¿Y a qué edad empezó a caminar? A caminar, ella empezó a caminar al año y medio. Bueno. Al año y medio, bueno, qué bendición tan grande, ¿verdad? Dice la palabra en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Amén. ¿Verdad? Pero le quiero hacer una pregunta. En todo ese tiempo que ustedes vivieron, ¿qué fue lo que ustedes estuvieron haciendo, orando, creyéndole al Señor? ¿Qué hacía usted con su esposo, su familia? Pues con mi esposo más que todo, pues le pedíamos a Dios por ella, ¿verdad? Y pues él no podía ir a los ayunos por su trabajo, pero me iba yo y me acompañaba mi hermana. Íbamos a los ayunos y en la oración también pedíamos por ella. Siempre pidiéndole a Dios por ella. Sí, y siempre yo me acuerdo que nunca dejaron de asistir a la iglesia. Hasta el día de hoy siguen, ¿verdad?, firmes, y eso creo que Dios se ha manifestado en la vida de ustedes grandemente, y sin duda estoy segura de que Dios tiene un propósito para María Fernanda. Amén. María Fernanda ahora danza en nuestra iglesia. Yo la veo danzar y es algo que a mí me impacta, ¿verdad? María Fernanda, ¿cómo fue que decidiste entrar a danza? ¿Porque te gusta o por qué?
¿Te gusta o por qué lo hiciste? Habla para que las hermanas te oigan hablar, que eres una niña que habla muy bien. No tengas pena. ¿Ah? Solo dile tu nombre a las hermanas. ¿Sí? ¿Sí? Todo tu nombre. María Fernanda López de León. ¿Y en qué grado estás? En cuarto. En cuarto. Qué bueno. ¿Y por qué entraste a danza? ¿Te gustó? ¿Te llamó? Me gustó. ¿Te gustó? Y lo haces muy bien, porque yo te veo danzar, ¿verdad? Entonces, creo que a través de la danza glorificas el nombre del Señor y creo y estoy segura de que Dios tiene un propósito con tu vida. Solo Él sabe las cosas que tiene para ti preparadas, porque Dios, una de las cosas que hace Dios, que muestra su poder a las personas de que Él existe, de que Él es real, porque tu mamá dice que ni siquiera a Guatemala te llevaron. Entonces yo creo que aquí, ¿verdad? Lo que dijo la doctora, eso quedó cancelado, porque tus papitos le creyeron a Dios, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso, y por eso estamos esta mañana, para que tu mamá compartiera este testimonio, porque ella siempre lo quiso compartir, y Dios, creo que por temor o por pena, que a veces nos da pena, ¿verdad, hermana? De hablar, no lo ha hecho, pero damos la gloria a Dios porque esta mañana estamos acá, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces usted haber sentido tristeza, hermana, ¿verdad? Por la situación de su niña, porque sé que nadie como padres, ¿verdad? Queremos tener nuestros hijos mal. Eso es algo que trae tristeza al corazón, pero Dios en su infinita misericordia, Él como le dijo usted, encárgate tú de nuestra niña, ¿verdad? De nuestra hija. Sí, da mucha tristeza, aparte de que uno las mira enfermas, pues también la mirada de las personas, pues porque ella ya tenía 3 años y parecía nena de 1 año o año y medio, sin mucho. Sí. Era bien chiquita y aparte de chiquita, pelona, entonces todos pensaban que era una bebé todavía, ya ella con 3 años. Y ahora pues yo le doy gracias a Dios porque mi hija ya está grande y aparte de eso tiene un pelo hermoso. Sí. Y le gusta danzar y lo hace muy bien, pues. Lo hace muy bien. Ajá, lo hace muy bien y si ella tuviera alguna discapacidad, pues no se aprendiera los patrones. No. Porque hay patrones muy difíciles. Sí. Y ella es muy capaz de hacerlo porque se lo aprende rapidito. Les dicen, vamos a hacer una coreografía para tal actividad y en 2-3 días se lo aprende. Qué bendición tan grande. Es muy inteligente. Muy inteligente. Y María Fernanda tiene hoy 10 años. Y si ustedes la ven, es una niña normal, es una niña que tiene una estatura normal, ¿verdad? Y eso solo Dios lo pudo haber hecho. Aquí no intervino la mano del hombre, la mano humana, sino la mano divina poderosa del Señor. Amén. Dice la palabra en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, ¿verdad? Tal vez a lo mejor ustedes en algún momento pensaron, Señor, quizá no vamos a ver el milagro hecho, porque uno, como humano que es, hermana, uno pierde la esperanza en algún momento, pero yo creo que en esos momentos siempre Dios los haber sustentado a ustedes, ¿verdad? Les de haber dado la fuerza para poder seguir creyendo en el Señor. Amén. ¿Verdad? Porque yo me acuerdo que cuando fuimos a hacer esos ayunos a su casa, la nena tenía como 1 año y medio, 2 años.
Sí, estaba chiquita. Estaba pequeñita todavía, me acuerdo yo. Amén. Y el día que yo por primera vez la veo aquí en la iglesia y la veo caminando y yo me acerqué a ella tal vez no se acuerda, y le dije, ¿cómo estás? Y me habló. Se me hizo un nudo en mi garganta, hermana, de ver lo que Dios había hecho en su hija. Amén, sí. ¿Verdad? Porque uno se impacta totalmente de las maravillas del Señor. Y eso es bueno porque lo que hace es acrecentar la fe en aquellas personas que a lo mejor están pasando por este momento, por alguna situación, la misma que usted vivió hace algunos años. Hijos con problemas, con alguna enfermedad y han perdido la esperanza, ya no tienen esperanza. Entonces yo creo que este es un momento para que ellos puedan activar su fe, hermana, y pueda decir, si Dios lo hizo con esta niña, ¿verdad? También lo puede hacer con mi hijo, con mi hija. Y por eso es que testificamos de las maravillas del Señor, hermana, ¿verdad? Por esa razón. Y hoy yo creo que por hoy lo que debe haber en su corazón es agradecimiento. Amén. Hay mucha gratitud porque yo me quedo admirada de lo que ella hace. Cuando yo la miro danzar también me emociono de verla. A ella va, y también a mi otra hija, porque las dos tienen esa capacidad. Sí. Ajá, de hacerlo y lo hacen para Dios. Para el Señor, que Él es el que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, hermana, ¿verdad? Amén. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Amén. Así que vamos a ir a un corte y luego estamos de vuelta con ustedes. Exaltamos tu nombre, Señor, aleluya. Levanta tu voz conmigo. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, porque de ti será mi alabanza, en la congregación te cantaré y alabaré tu nombre, porque de ti será mi alabanza, en la congregación te cantaré y alabaré tu nombre. Al que me ciñe, dilo, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, porque de ti será mi alabanza, en la congregación te cantaré y alabaré tu nombre, Señor, porque de ti
adoración. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, tu nombre. Decláralo, tu nombre, Señor. Aleluya. Tu nombre, sobre todo nombre, es exaltado en esta mañana. Aleluya. Casa de Oro, importadores directos. Estamos nuevamente acá con ustedes y estamos hablando de las maravillas del Señor, de su poder, que no hay límites en su poder, y dice la palabra que todo aquel que cree, recibe. Y yo creo que mi hermana Alejandra y su esposo Emilio, ellos creyeron al Señor, esperaron en el Señor y vieron los resultados, hermana, ¿verdad? Que el Señor les contestó las oraciones, sus peticiones, que María Fernanda, Dios hiciera la obra en ella, y la hizo, hermana. Entonces, no tenemos palabras como agradecerle al Señor, hermana Alejandra. Yo creo que las palabras se quedan cortas, ¿verdad? Para decirle, Señor, gracias por lo que tú hiciste. Y qué bueno, hermana, que usted hoy, ¿verdad?, está testificando, porque trae a mí esto el Señor, que cuando Él sanó a los 10 leprosos, solo uno regresó, ¿verdad? Y los otros ni siquiera dijeron gracias, a lo mejor nunca testificaron lo que el Señor había hecho en ellos, pero es bueno y agradable al Señor cuando nosotros reconocemos, hermana Alejandra, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en su hija. Y yo creo que María Fernanda lo llenará de mucha alegría, mucho gozo de lo que viene más adelante, ¿verdad?, cuando la vean graduarse. Y esas son las maravillas y lo que el Señor hace, que nadie lo puede hacer, hermana, ¿verdad? Nadie lo puede hacer. Dice la palabra en Lucas 18:27. Él les dijo, Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero yo creo que muchas personas lo que hacen, hermana, es todo lo contrario de lo que ustedes hicieron. Ustedes siguieron buscando al Señor, ayunaban, siempre le pedían a Dios para que el Señor hiciera la obra en María Fernanda. Y Dios, creo que verdad, su misericordia y el amor que Él tiene para con nosotros, los escuchó y les respondió, hermana. Entonces, hoy, ¿verdad?, creo que para ustedes es algo maravilloso de ver lo que el Señor hizo, ¿verdad?, en ustedes. A mí me gustaría que usted les hablara a las hermanas o hermanos, porque este programa es para mujeres, para hombres, ¿verdad?, que realmente, ¿qué les aconseja a usted si alguno de los que están viendo está pasando por esta situación, hermana? Amén. Yo lo único que les puedo decir es de que le crean a Dios, que confíen en Él, porque Él todo lo puede hacer. Él hace lo imposible posible, porque yo lo he visto en la vida de mi hija, y no solamente en la de ella, sino en la vida de mis 3 hijas. Dios ha hecho milagros en la vida de ellas, y que cualquier cosa que estén pasando, alguna enfermedad o alguna tribulación, pues que confíen en Dios y lo pongan todo en las manos de Dios,
Y el doctor sí puede ayudar, pero primeramente es buscar de Dios y ya después pues ya uno puede buscar ayuda también, ¿verdad? Pero primero es confiar en Dios. Amén, amén. Así es, hermana. Damos gracias al Señor, ¿verdad? María Fernanda, yo sé que tú no te acuerdas, ¿verdad? Porque eras una bebé y tú no te puedes recordar, pero tú solo sabes este milagro porque has oído a tus padres contarlo, ¿verdad? Pero yo sé que cuando tú seas mayor, sé que siempre va a haber agradecimiento en tu corazón, María Fernanda, por lo que el Señor hizo para tu vida. Y yo creo que cuando estés más grande, tú vas a saber por qué Dios hizo ese gran milagro en ti, porque sé que tú eres alguien especial para el Señor y yo sé que Dios cosas grandes hará en tu vida. Y yo sé que cuando tú seas mayor, tú vas a contarle a otras personas lo que el Señor hizo en ti. Yo estoy segura de eso. Cuando tú ya crezcas y cuando tú puedas ver que alguna madre esté pasando por esa situación, yo sé que tú le vas a decir, confía en el Señor porque yo soy un milagro. Yo soy una respuesta de las oraciones de mis padres. Y yo creo que el mundo entero, ¿verdad? Dios anhela en el corazón de las personas que esas personas tengan fe, puedan creer en Dios para poder salir de las situaciones adversas, ¿verdad? Y como leí el versículo yo en Hebreos 13:8, que dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea que Dios es inmutable, Él nunca ha cambiado. Dios sigue haciendo los mismos milagros, hermana, ¿verdad? Pero lamentablemente y tristemente no todos le creen al Señor, hermana, ¿verdad? Porque muchas personas lo que quisieran es ver al Señor, pero eso es imposible. Dios es invisible. A Dios no lo podemos ver. El Evangelio es por la fe y la misma palabra lo habla en Hebreos 11:1. ¿Qué significa el significado de la fe? ¿Verdad? Es tener convicción de aquellas cosas que nosotros no las vemos, pero que el Señor sí las puede hacer. Y este versículo de Hebreos 13:8 significa que el Señor es el mismo y Él nunca ha cambiado. Él siempre está ahí presto para ayudarte, para nuestras necesidades y toda situación que nosotros estemos pasando, hermana, ¿verdad? Así que Dios la bendiga, hermana, grandemente, que Dios te bendiga, María Fernanda, ¿verdad? Y cuando tú tengas oportunidad de contarle a alguna a tu amiguita, ¿verdad? Cuéntales lo que Dios hizo en tu vida, de cómo naciste y cómo Dios fue haciendo todo en ti, ¿verdad? Porque a Él es que le debemos todo esto, porque no fue ningún médico, no te dieron ninguna medicina, nada, solo el Señor hizo esa obra. Y hoy damos gracias a Dios porque estudias, estás en 4º año y como dijo tu mamá, cuando Dios hace una obra, la hace perfecta, hermana. Él la hace perfecta, porque lo que Él hizo en María Fernanda fue perfecto. Porque María Fernanda hoy es una niña normal. Amén, así. ¿Verdad? Es una niña normal y lo más lindo que persevera en el Señor y que, ¿verdad? El milagro no se quedó ahí. Dios sabe, ¿verdad? Él es perfecto, Él tiene un propósito, Él tiene planes para con las personas y yo creo que Dios haber permitido todo esto para que ustedes hoy pudieran testificar y creer en el Señor, hermana, y todo eso, el agradecimiento que hay en nuestro corazón, eso hace que amemos tanto a Dios, ¿verdad? Y no nos olvidemos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad, hermana? Así que hoy vamos a orar por aquellas personas
que si esta es tu situación, si tú estás pasando por situaciones, tal vez no es tu hijo, pero es tu hermana, es algún tu familiar que está pasando por situaciones que tú has perdido y no tienes esperanza en el médico, pues en el médico de médicos, que es el Señor, en Él debes de tener la esperanza, debes de confiar, como decía nuestra hermana Alejandra, debes de creerle a Dios, que ella decía, ¿verdad? Nosotros le creímos a Dios y eso fue lo que ellos hicieron, creerle a Dios, confiar en Dios y creer que el Señor tenía el poder para hacer el milagro en su hija, ¿verdad? Ustedes oyeron al principio del programa que María Fernanda tenía 2 meses cuando ellos le vieron diferentes cosas a la niña, ¿verdad? En sus ojos, fue lo que ellos notaron, que trababa los ojitos y la llevaron al IX. Y lo que la doctora les dice, ¿verdad? Pero las palabras de la doctora se quedaron canceladas por el poder de la palabra de Jesucristo y hoy vemos lo que Dios ha hecho en María Fernanda. Así que vamos a orar. Si es tu caso, créele al Señor, confía en Dios, que el Señor hará, porque cuando hay fe en aquellos corazones, yo sé que Dios se glorifica a través de tu fe, ¿verdad? Cuando aquella mujer de flujo de sangre, a mí me llama mucho la atención que el Señor le dijo, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Vemos que aquella mujer andaba en la multitud que le apretaba al Señor Jesús y había muchísima gente y aquella mujer se esforzó por tocar el borde del manto del Señor, pero Dios no le dijo, fuiste salva por el esfuerzo que hiciste, sino tu fe. Yo sé que la fe es un arma poderosa que los hijos de Dios tenemos. Así que yo sé que el hermano Emilio y la hermana Alejandra, eso fue lo que hicieron, creerle al Señor, confiar en Dios, y Dios se glorificó en la vida de su hija María Fernanda. Así que hoy te invito a orar. Si tú estás viendo el programa, te invito a orar, vamos a bendecir tu vida, y si tú eres y estás pasando por situaciones parecidas, pues Dios hará un milagro en ti, en tu vida. Amén. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, esta mañana, Señor, ponemos en tus manos a los televidentes, Señor Jesús, que si alguno de ellos que está viendo este programa, Señor, tiene una situación parecida, Señor, a la que tuvo hermana Alejandra y su esposo Emilio, Señor, que sea tu mano de poder, Señor, y que tú te glorifiques en la vida, Señor, de ellos, Padre Celestial, y tú les ayudes, mi Dios, a esa situación que están viviendo ahora, Señor, que te puedan creer a ti, Señor, que puedan confiar en ti, Padre, porque tú lo harás, Señor. Tú, Señor, como dice tu palabra, que cuando nosotros oramos, nos acercamos a ti, Señor, creemos que tú estás ahí, Señor. La palabra dice en las Escrituras que creamos que le hay, y sabemos, Señor, que es por fe, que sabemos que tú estás presente, Señor, y me encanta esa palabra, Padre, que dice que tú eres el mismo de ayer, de ahora y de siempre, Padre. Te damos gracias infinitamente, gracias, Señor, por lo que tú hiciste en María Fernanda, Señor. Gracias por haber bendecido a nuestra hermana Alejandra, a su esposo, Señor, y haber hecho ese milagro tan grande, Señor. Que ningún síndrome, Padre, desapareció todo síndrome en la vida de María Fernanda, Señor. Gracias te damos, Señor, y sin duda tú te glorificaste en la vida de ellos, Señor, porque confiaron en ti, Padre. Nunca dejaron de asistir a la iglesia, Señor. Siempre se siguieron congregando, creyéndote a ti, Señor, que tú ibas a hacer ese milagro. Y así fue, Padre. Para ellos haber sido una sorpresa grande cuando escucharon hablar por primera vez a María Fernanda, Señor. Y hoy te lo agradecemos, Señor, y como contaba su mamá, Señor, que era una niña, ya tenía 3 años, y era una niña pequeñita, delgadita, Señor Jesús,
era alguien que no se desarrollaba, Señor, pero tú hiciste la obra en ella, Padre. Hoy te lo agradecemos aquí públicamente, Señor, por lo que tú hiciste en María Fernanda, Señor. Te lo agradecemos, Padre Celestial, con todo nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquellas personas que están viendo el programa, Señor, confíen en ti, Señor, no solo, Padre, para un milagro de sanidad, sino que tú puedes hacer todo, Padre Celestial. Aquellos que te buscan, tú no los rechazas, tú no rechazas un corazón contrito y humillado, como dice tu palabra, Señor. Te agradecemos grandemente, Señor, enormemente, Padre, por lo que tú haces, Señor. Te amamos y te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén, Padre. Es impresionante. Yo creo que hoy, ¿verdad?, se debe sentir usted muy feliz, ¿verdad? Muy contenta por haber testificado lo de María Fernanda. Me siento muy feliz y muy agradecida con Dios porque siempre he deseado hacerlo, ¿verdad? Testificar, y Dios pues hoy me dio la oportunidad y yo estoy muy agradecida con Él porque lo he querido hacer en mi célula, lo he querido hacer cada vez que ella cumple años, lo he querido hacer y no me he animado, y Dios hoy me dio el privilegio. Amén. Estoy agradecida con Él. Sí, ¿verdad? Él sabía que en su corazón estaba el anhelo, el deseo de hacerlo, hermana Alejandra, Amén. ¿verdad? Pero yo creo que Dios, sin duda, preparó este día, hermana Alejandra, para que usted pudiera testificar, ¿verdad? Y aquí tenemos a María Fernanda, para que las personas la vean, ¿verdad? De que realmente a mí me impacta su pelo, tiene un pelo lindísimo, largo, precioso su pelo, y era una niña que no le salía pelo, y es algo hermoso de lo que el Señor hace en la vida de los seres humanos, y Él es Dios y seguirá siendo Dios siempre, ¿verdad? Pero todo está en que tú le creas a Él por esos milagros, porque yo sé que no es fácil tener esos procesos, son procesos muy duros, muy difíciles, pero el Señor, todo aquel que le cree, Él se glorifica en la vida de las personas que le creemos, ¿verdad? Y Dios es maravilloso. Y les quiero leer en el Salmo 45, dice la palabra: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Qué hermoso, hermana. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados, ¿verdad? Hay, como dijo la hermana, de que Dios ha hecho milagros no solo en María Fernanda, sino en sus otras hijas, porque su otra hija también danza juntamente con María Fernanda aquí en nuestra iglesia, y es un gozo, es una alegría poder ver los milagros de Jesús. Así que esas maravillas las tenemos que compartir, las tenemos que anunciarlas al mundo, ¿verdad? Y hemos sabido de que Dios es maravilloso, Dios cumple sus promesas, y sin duda yo sé que Dios conoce el corazón de las personas, y Él sin duda miraba el corazón de mi hermana Alejandra, que hermana Alejandra lo que anhelaba era que Dios hiciera ese milagro en su hija. Yo creo que usted lo anhelaba, y yo pienso que muchas veces lloró delante del Señor, hermana. Amén. Así es, siempre clamándole estábamos a Él por ella, ¿verdad? Para que Dios hiciera un milagro en la vida de ella, y Dios nos escuchó. Amén. ¿Y al cuánto tiempo ustedes vieron que María Fernanda empezó a crecer? Ella empezó a crecer tal vez a partir tal vez de los 5 años, porque su estatura era baja, y pues si ustedes la ven ahora, pues ella tiene una estatura normal, incluso pues ya casi me alcanza. Ajá, y apenas tiene 10 años.
Y ella cada vez que puede se mide y me dice, mami, ya crecí, mami, ya crecí. Y lo más impactante, ¿verdad? Que era bien flaquita, porque yo me acuerdo, no pesaba nada porque yo la cargaba a veces. Y era bien delgadita. Y era una niña tan tranquila que no molestaba nada, porque ella no lloraba. Ella era bien tranquila. Y me impacta de ver hoy su, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene una constitución muy fuerte. Y eso es impactante lo que Dios hace, ¿verdad? Es que el Señor es maravilloso, Él es precioso. Y yo creo que solo de decirle, Señor, gracias, ¿verdad? Y imagínense para ustedes el día que ella se case, sea madre, y vean ustedes todo eso, ¿verdad, hermana? Será algo tan maravilloso. Y yo creo que uno nunca dejará de decirle, Señor, gracias, ¿verdad? Por lo que tú haces. Y es tan linda, ¿verdad? Regalarles una sonrisa al canal. Tan linda. Así que todo tiene un principio, todo tiene un final, y estamos llegando al final del programa, hermana, ¿verdad? Este programa es un programa de mucha bendición. Muchas personas alcanzan a verlo porque es en el intercable, ¿verdad? Que pasan el programa Canal 26 de la Nueva Familia. Damos gracias al Señor por este canal, porque si el canal no existiera, nosotros no pudiéramos llevar el mensaje de la palabra del Señor, porque esto es un testimonio, pero es un mensaje, hermana Alejandra, es un mensaje para todas aquellas personas, y dice la palabra que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Y yo creo que muchas personas que mirarán este testimonio de María Fernanda, creo que su fe va a acrecentar. Si tú has perdido la esperanza, creo que vas a empezar a tener nuevamente esperanzas en el Señor, y decirle, Señor, tú lo puedes hacer, Padre. Y si tú te das cuenta, María Fernanda tenía 3 años cuando empezó a decir sus primeras palabras, y su mamá está diciendo que hasta los 5 años empezó a crecer. Así que para Dios no hay nada imposible, solo es de tener uno paciencia, la fe sobre todo, y esperar en Dios plenamente, hermana Alejandra, ¿verdad? Así que no sé si usted le quiere dar unas palabras a aquellas mujeres, ¿verdad? Pues como les dije antes, ¿verdad? Que solo confíen en Dios, que busquen primeramente a Dios, porque Él es el que hace todas las cosas, Él es el que hace milagros maravillosos, porque yo lo he visto, lo he comprobado en mi familia, y solamente eso, que busquen de Dios, que se aferren a Dios. Amén, amén. Así es, hermana, pero que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón de aquellas personas que nos están viendo esta mañana, y que realmente no solo lleguen las palabras, hermana Alejandra, sino que lo hagan, ¿verdad? Porque es muy diferente al escuchar, ver el programa y no actuar, ¿verdad? Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Es muerta. Entonces yo creo que la fe debemos de activar, ¿verdad? El Señor dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, Él hizo una comparación con un granito de mostaza. Yo creo que si uno contara las maravillas de Dios, bueno, yo siempre que puedo las comparto, hermana Alejandra, porque hay que testificar lo que el Señor hace en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces Dios es bueno, Él es más que bueno, es un Dios de misericordia, un Dios que está siempre presente. Y hoy te digo, como le dijo el Señor a Moisés, sigue viendo al invisible. No me acuerdo si fue a Moisés o a Abraham, ¿verdad? No estoy segura a quién de los dos, pero Dios les dijo eso. Sigan viendo al invisible, aquel que no podemos ver,
pero que Dios es real, que Dios existe y que Dios se mueve en medio del pueblo. Así es el Señor de maravilloso, el Señor es precioso. Algo, y termino con esto, que a mí me impacta, hermana Alejandra, es cuando el Señor envía las 10 plagas a Egipto. Y cómo es posible, ¿verdad? Humanamente lo dijéramos, que a los hebreos ninguna plaga le llegó. Porque Dios hizo la diferencia entre su pueblo y aquellos que no creían en Él, ¿verdad? Y adoraban a otros dioses. Y yo creo que el Señor, cuando nosotros le creemos, cuando nosotros confiamos en Él, aprendemos a confiar en el Señor, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, Dios se glorifica en medio de todo. Así que Dios les bendiga. No se olvide sintonizar el programa Mujer de Hoy, los días martes, los días jueves, de 9 a 10 de la mañana. Y los días sábado y domingo, su reprise, 5 de la tarde. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima. Nos vemos.